Buenas, muy buenas noches a todos. Espero en el Señor que se encuentren gozando de una rica, prácticamente una rica tarde, a punto ¿cómo se llama? De entrar en la noche, sí, al descanso, ¿verdad? Así que esta es una muy buena hora para comenzar a meditar en la palabra de Dios. Así es que les invito, mis amados, a que podamos estar juntos en este tiempo para poder meditar en la poderosa palabra de Dios que tiene la potencia de toda la verdad para poder cambiar nuestra forma de pensar y nuestro carácter que fluye desde nuestro corazón. Dios está interesado en hacernos nuevas criaturas, de manera de que por la palabra de nuestro Señor Jesucristo somos transformados. Esta noche vamos a incursionar en el libro siempre de Romanos. Es un libro precioso de doctrina acerca de la salvación. Y ahora vamos a ver la efectividad de la fe que nos enseña el apóstol Pablo. Y yo quisiera invitarte a que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 4, justamente en el capítulo 18. Perdón, el capítulo 18. En el verso 18, perdón, disculpa. Verso 18. Dice el Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza. Se está refiriendo al patriarca Abraham cuando dice él. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre mío, gracias por esta bendición, Señor, de permitirnos abrir tu poderosa palabra. Bendice, Padre Santo, nuestros corazones y nuestra mente. Abre nuestro entendimiento, mi Señor. Padre, bueno. A todos los que se están conectando, te suplico, Dios, que los bendigas con tu poderosa palabra. Amén. Que tu sabiduría pueda abrir la mente y los corazones de los que tienen oídos para oír esta noche, mi Señor. Amén, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de ser transformados por medio de tu poderosa palabra. Amén. Que penetra, Señor, como si fuese una espada de dos filos, hasta nuestro espíritu y los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Sí, Padre. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Fíjate, amado y amada, que esta noche esta porción bíblica viene desde la parte primera de los versos. En los primeros versículos se origina esto. El capítulo 4 dice el verso 3, porque ¿qué dice la escritura, mis amadas? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí comienza el drama en que el apóstol Pablo viene a explicar que la fe viene a ser la efectiva para poder justificarnos
por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin fe, amados, la Escritura dice en Hebreos 1:1, es pues la fe, la certeza, perdón, en Hebreos 1:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que yo quisiera pensar por un momento las dificultades que hemos tenido tú y yo para poder creer en la poderosa palabra de Dios y ser obediente a ella, puesto que esto de creer pone en entredicho nuestra efectividad de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas personas fracasan, porque dicen tener fe, pero en realidad no la ponen en práctica. En realidad lo que se necesita es perseverar en aquella promesa que Dios ha puesto en su declaración, puesto que Él está haciendo referencia, el apóstol Pablo, a la promesa que Dios hizo al patriarca Abraham, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 12, cuando dice que de su simiente serán benditas todas las naciones. Y creyó Abraham, pero sin embargo, Abraham se quedó pensando, bueno, pero ni siquiera tengo alguien que haya nacido de mí, pues mi esposa ya está en los últimos años. ¿Cómo pues voy a poder creer en esto? Entonces, uno mismo pone en entredicho la promesa de nuestro Señor. Y yo creería, amados hermanos, que ahorita el tiempo que estamos viviendo tiene que ver mucho con la promesa que Dios ha hecho a nosotros como iglesia, a los hijos de Él, ¿verdad? Y con la fe que nosotros tenemos acerca de esa promesa. Por ejemplo, si nosotros llegásemos a pensar si Dios ha prometido quitarnos esta pandemia, mira, en la Biblia no hay en la actualidad algo que nos diga que en estas fechas Dios va a quitarnos esta pandemia. Más bien la promesa del Señor se ajusta a que escuchemos que lo que Él dice es que no hay prueba que Él nos ponga que no podamos resistir, ni prueba que Él haya resistido. De manera de que juntamente con la prueba Él traerá la salida a todos estos problemas que nosotros tenemos. De manera de que si ese es la promesa de nuestro Señor, esa es en la que nosotros debemos de perseverar, tal y como el patriarca Abraham perseveró en la promesa que Él le hizo. Génesis 15, amados, dice en el capítulo 6, vamos a Génesis, al principio, en el capítulo 15, en el verso 6, porque el Señor le está diciendo a Abraham, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. La palabra de Dios, la voz del Señor hablando con Abraham y dándole esta promesa. Y lo llevó, dice, y luego en el 6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De manera de que el apóstol Pablo viene a ratificar que la fe fue la que justificó a Abraham, porque por sus obras él no podría haberse adueñado de la promesa, pues no se le dio la promesa porque él fuese una persona de muy buenas obras. Todos sabemos que Abraham fue mentiroso, que Abraham hizo cosas que no tenía que hacer, metiéndose con la sierva, ¿verdad? Y que tuvo un hijo ilegítimo. Nosotros sabemos tanto como tú que no podemos presumir buenas obras en nosotros. Nosotros no tenemos muy buenas obras. De manera que la fe viene a corroborar y a hacer efectiva por gracia lo que Dios pone en nuestros corazones como promesa. Y si la alcanzamos es porque perseveramos en esa promesa. Tal y como Abraham perseveró y le creyó al Señor, porque en el verso 6 del capítulo 15 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto de creer y no creer viene a contrastar lo que dice en el verso 18, en el capítulo 4 de Romanos. El verso 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y a mí muchas veces me ha dejado en la luna esta frase,
y él creyó en esperanza contra esperanza. Dime tú, sin presumirte, por supuesto, porque yo he tenido que investigar qué realmente quiere decirnos Dios con esto de que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es exactamente lo que está queriendo decirnos el Señor? ¿Será que él sabe que somos incrédulos? Sí. Yo creo que sí, que somos débiles en la fe. Yo creo que sí. Pero aquí nos está poniendo en el verso 18 del capítulo 4 de Romanos una frase que tiene que ver mucho con el carácter, la puesta en acción de la fe de Abraham al creer en la esperanza de nuestro Señor contra la esperanza de él, que era una esperanza débil. Él mismo dijo, pero Señor, en el capítulo 12 de Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, el Señor dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una gran promesa del Señor. Pero en el capítulo 15 dijo Abraham al Señor, mira que no me has dado prole. Y aquí, en el verso 3 estoy del capítulo 15 de Génesis. Dijo Abraham al Señor, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, dice. Se está refiriendo al hijo de la sierva. Y luego vino la palabra de Dios a él diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Fíjate lo que está diciendo el Señor, un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos cuentan las estrellas, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Wow. Y creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. Y entonces, y le dijo, yo soy Jehová, hablando Dios con Abraham, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo el Señor, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió para la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos 400 años. Está hablando de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. De una vez se lo estaba anticipando, que su descendencia iba a padecer porque Dios tiene un propósito. El plan de Dios es que esa descendencia que va a formar de Abraham sea una descendencia para que sea testimonio para todas las naciones. Pero el pueblo de Abraham, el pueblo de Dios formado de Abraham, se endiosó, se empecinó en su conocimiento y en la ley y pensaron que ellos eran el rebaño sagrado, que la ley solo era para ellos y que la bendición de Dios solo era para ellos. Lo cual fue un tremendo error y se salieron prácticamente de la efectividad de la promesa por medio de la fe. Así que a mis amados hermanos, yo hoy esta noche quiero decirles que lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo en ese verso 18 del libro de Romanos, en el capítulo 4, cuando dice él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, él, a pesar de las debilidades que él tenía de su fe, le creyó al Señor. Porque mira, tú y yo podríamos pensar, este tipo de esperanza, cuando no creemos en la palabra de Dios, este tipo de esperanza parecería contradictorio. En otras palabras, ¿por qué esperar algo que es imposible de esperar? Algo que nunca se va a dar.
si Dios te dijera, mañana se acaba la pandemia, lo cual no lo ha dicho. Él ha dicho que nosotros seremos pasados por pruebas porque es necesario que nuestra fe sea aprobada. Amén. Pero con la prueba vendrá la salida. Eso es lo que ha dicho Él en su promesa, en su palabra. No ha dicho que esta pandemia se va a acabar. Lo que le prometió al pueblo de Egipto cuando mandó las plagas para liberarlo de Faraón, Él hizo una promesa. No salgan de sus casas. Y hizo pasar en los dinteles, en las entradas de las puertas de las casas, hizo pasar sangre del cordero. Allí no iba a penetrar la plaga. Esa fue una gran promesa que se cumplió. Y los que no creyeron perecieron, pero los que creyeron se guardaron dentro de sus casas. De manera que ahí es donde se vuelve, vuelvo a repetir, efectiva la fe. Se vuelve eficaz la fe. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. Amén. Y cuando lo creemos, glorificamos a Dios. Y cuando lo glorificamos a Él, todo lo que nos ha dado por gracia, porque inmerecidamente lo hemos obtenido. Yo te quiero poner un caso ahora de las personas que recibieron los $300 que el gobierno regaló a los sectores más empobrecidos, los más afectados por esta pandemia y por la cuarentena domiciliar. Tú no tuviste que hacer nada para recibir esos $300, los que lo recibieron, ¿verdad? No tuviste que hacer nada. Lo recibiste por gracia. No fuiste donde este señor y le suplicaste, ay, mire, yo estoy aguantando hambre, necesito esos $300. No, apareciste en la lista y esos dólares te llegaron. Gloria a Dios. No tuviste que hacer nada. ¿En qué creíste? Muy probablemente hayas creído, ay, esto me parece una mentira, es la primera vez que un presidente está haciendo algo semejante, que esté repartiendo dinero para que la gente pueda alimentarse. Pero lo cierto es que llegó esa bendición. Sí. Así es la palabra de Dios. Tú no tienes que hacer nada en absoluto. Solo tienes que creer en la promesa de Dios. Amén. Y perseverar en esa promesa. Creer. Es decir, poner tu vida en acción alrededor de esa promesa. No puedes quedarte tampoco acostadota en la hamaca también esperando que la promesa se cumpla. Sino que tienes que hacer conforme a la voluntad de Dios eso que Él te pide que esperes y no metiéndote en más enredos. Pero Abrancito se desesperó y su mujer también, luego le puso a su sierva y nació el hijo fuera del matrimonio que no era el de la promesa. Por tanto, podemos deducir de que lo que le fue contado por justicia a Abraham fue por medio de la fe. Una vez más se comprueba que la salvación es por medio de la fe puesta en las promesas de nuestro Señor. Amén. No tenemos que hacer absolutamente nada. Además, en los tiempos de Abraham no había todavía Dios entregado la ley a Moisés para dársela a conocer al pueblo de Israel. Eso fue muchos años antes de que apareciera la ley en la historia de la humanidad. De manera de que no podemos decir que por las obras en la ley de Abraham, él recibió la promesa. Es absolutamente absurdo. Abraham recibió la promesa porque creyó. Eso está escrito. Eso así está escrito y así está revelado para enseñanza y bendición tuya y mía. Amén. Que los que perseveramos en la fe y creemos en las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Por eso yo le he llamado a este sermón la efectividad de la fe. Amén. La fe es algo real, mis amados. Dice Hebreos 1:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es absoluta confianza en la llana y lisa palabra de Dios, considerando que viene de un Dios omnipotente en la cual no hay nada imposible que Él no pueda realizar por las promesas hechas a su pueblo. Si tú consideras esta verdad para vivir una vida cristiana de acuerdo a la fe exigida por Dios, amado y amada, tú serás una persona bendecida. Amén. Todo el tiempo.
todo el tiempo. Así que en todo esto yo quiero enfatizar en otra cosa que está en el libro de Génesis, ¿verdad? Que lo que dice el capítulo 2 en el verso 13, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. La ley revela que todo pecador se expone al juicio divino. La ley para eso es, para enseñarnos el pecado, la maldad del hombre. Para eso es, no es para salvación, mis amados. Así que si por obras hubiera sido la salvación de Abraham, pues nula hubiera sido la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos salvación a nosotros. Y nula hubiera sido la salvación de Abraham porque se hubiera esperado de que por la perseverancia en las obras que Dios le contara eso, se le fuera dado por justicia. Y no, mis amados, fue por obras, porque fue por fe, porque por obras Abraham habría fracasado para alcanzar la promesa. Así que Dios puso un título a las bendiciones. Y ese título se llama fe. Fue. Y que fuese totalmente por gracia. Es decir, fuera un regalo de Dios esa promesa en la que tú y yo creemos y vamos a perseverar. La justificación y la salvación de los pecadores demuestra la omnipotencia de nuestro Señor. Vemos nosotros el poder de la fe de Abraham. Él creyó a Dios y buscó el desempeño de su promesa. Es la esperanza firme cuando todo parecía esfumarse en las debilidades de Abraham y hace que un hombre se rinda ante las dificultades, porque la debilidad a eso nos lleva, a que fracasemos. Así que la incredulidad es falta de fe en las promesas de Dios. La fuerza de la fe es la victoria sobre el temor. Tenemos que aprender a vencer el temor. Bien dice las Sagradas Escrituras que el perfecto amor echan fuera todo temor. Amén. No hay otra forma de lograr dominar el temor, sino que podamos realmente hacer prevalecer nuestra fuerza en la fe. Así que así Dios honra la fe de los que le tememos, los que creemos. Y una fe grande que Dios espera es la que honra a nuestro Padre Celestial. Amén. La fe es gracia cuando, amado, tú das gloria a nuestro Dios. La fe es el instrumento por la cual recibimos la justicia de Dios por la redención que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjate lo que dice el verso 22. Y este verso 22 del capítulo 4 del libro de Romanos lo voy a leer desde una Biblia de la NTV. Es Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 22. Y debido a su fe, Dios le consideró justo. O sea, le fue contado por justicia. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Amén. Así que por fe es la justificación. ¿Quién levantó de los muertos? A nuestro Señor Jesucristo. Por fe, mis amados. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. La Reina Valera ciertamente es una de las versiones de la Biblia que más fiel es a la traducción literal de los escritos originales, escritos en griego, ¿verdad? Pero estas nuevas traducciones que han salido hoy en día se refieren a que nuestra lengua, amados hermanos, no es una lengua estática, es una lengua en movimiento, de manera de que una palabra puede cambiar de significado y tener diferentes significados o acepciones. Por ejemplo, quiero poner la palabra pila. La pila, hoy en nuestros días, muchas personas lo asocian
al sentimiento, al sentido que tiene una persona, al carácter de una persona. Pero pila, cuando nació la pila, era un depósito para almacenar un líquido, ¿verdad? También se le domina para llamarle a una carga de baterías también. Entonces tiene diferentes acepciones y significados, porque la lengua, esa parte de la lingüística que estudia el movimiento de nuestra lengua, da diferentes acepciones, de manera de que esta traducción es más adaptada a nuestra forma de pensar y de decir las cosas, al significado que se le están dando a las palabras, ¿verdad? Eso no desmerita que se contradiga una versión y otra versión. Lo único que nos acerca un poquito más al significado real que le debemos de dar a la palabra de Dios. Por eso decidí leerte la Biblia Nueva Traducción Viviente, porque es un poquito más entendible para nosotros. Porque si nosotros tratáramos de entender lo difícil que significa discernir lo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, la primera vez que yo lo leí me quedé en la luna. No supe qué decir, no supe qué pensar. ¿Qué quiera decir esto? Me pensé. Pero estaba poniendo una esperanza real contra una desesperanza, que es lo que debíamos de entender. No sé si logro explicar esto, pero si no, podríamos extendernos un poquito más, pero no es el propósito, sino que quede claro realmente cuál es el verdadero propósito de la palabra de Dios, en este caso de que la fe hace efectiva la promesa de Dios. La promesa de Dios se hace efectiva en uno cuando nosotros creemos y se nos es contada por justicia. Amén. Somos justos, amados, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La justicia divina es sobre ti y sobre mí cuando crees en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús en la cruz. Así que vamos a orar. Padre bendito, gracias, mi Señor, por este tiempo maravilloso que hemos apartado para estar contigo, Dios. Gracias por la bendición de aclararnos ciertas dudas que permiten realmente entender aún mejor la doctrina de la salvación y de la justificación, mi Señor. Tito capítulo 3, verso 7 dice, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Nosotros, amados, hemos recibido la promesa de la vida eterna. Amén. Y tienes que perseverar en eso. Persevera. Padre, haz que esta promesa sea una efectiva forma de vivir por medio de la fe, mi Señor. Sí, Señor. Que nos preparemos para ese tiempo maravilloso de nuestra vida eterna. Amén. Glorificando a Dios. Sí, Padre. Porque ayúdanos. esto es por pura gracia. No porque seamos buenas personas. Inmerecidamente lo hemos tomado, nos lo ha entregado nuestro Señor para el goce de nuestras vidas. Sí, amén. Gracias, Señor, y gracias por las personas que se conectaron, por los Bendícenos, hermanos Dios. y hermanas. Y, Señor, yo te suplico que nos ayudes a sobrellevar esta carga que tenemos ahora, una prueba tremenda con esta pandemia, mi Sí, Señor. Señor. Ayúdanos, nos reincorporamos a la actividad económica, Dios, pero seguimos en el riesgo de poder ser contaminados, Sí, Padre. Padre. Por eso te pedimos tu protección, Sí, Padre. Señor, protégenos. Esa es una de las promesas que tú le hiciste al pueblo de Israel en Egipto. Esperamos, Señor, que puedas transmitirnos también esa promesa a nosotros en este periodo tan malo en que estamos viviendo, mi Señor, Amén. Sí, Dios. de la enfermedad Guárdanos, que Padre. tiene en jaque al mundo entero. Ujú. Padre divino, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Te veo, por supuesto, el próximo domingo a las 9 de la mañana. Amén. Hasta pronto. Bendiciones. Que el Señor te bendiga.